Gracias, ¿no?, a la red y a todos los organizadores del evento. Me da mucho gusto volver a regresar aquí a exponer. Estuve el último día de abril, ¿no?, en una discusión sobre política pública y pequeña agricultura. Lo que voy a exponer es producto de la reflexión, es decir, tengo incluso más dudas que certezas, ¿no?, pero ha sido producto de un año en donde he estado interactuando con organizaciones, con el gobierno, con la red, en la academia, ¿no?, y eso me ha generado más confusiones que certezas, pero la diversión ha sido rica, ¿no? Este es el enfoque territorial, e incluso lo he dicho ya varias veces en la red, no solamente sobre el enfoque territorial. Después de escuchar las ponencias de ayer y de hoy, tengo dudas si tenemos claro qué es soberanía y seguridad, porque vi que había exposiciones distintas sobre pequeña agricultura, qué es, etcétera. Entonces podríamos discutir muchas cosas. Lo que me preocuparía es que a veces hablamos como si todos tuviéramos el mismo, la misma visión y la misma concepción, y no hemos puesto los conceptos a discusión, ¿no? Pero si el enfoque territorial tuviera todos estos elementos ligado a la tierra, ¿no?, que ese territorio es apropiado por una población, donde participan distintos entes, instituciones públicas y privadas, una sociedad no puede existir sin territorio, etcétera, ¿no?, con todos estos elementos, en vez de ser una visión sectorial o una visión territorial, ¿no?, el establecimiento de servicios institucionales y la multidimensionalidad, yo estaría preguntando si lo que hemos estado presentando son programas sectoriales o programas territoriales, ¿no? Ese sería el primer elemento. Y lo pongo a la discusión porque resulta que me preocupa que estemos usando el concepto de territorio como un concepto nuevo, ¿no? Me invitaron hace poco a un evento compañeros que fueron funcionarios o académicos, ¿no?, para que les expusiera sobre el desarrollo territorial. Y cuando les puse todos estos elementos, ¿no?, que es parte de la discusión, algunos me dijeron, oye, ¿no es el PIDER, ¿no?, un programa en México de los 70s, o el programa de Puebla, ¿no? No, eso nosotros lo llamábamos en los 90 Desarrollo Rural Integral, ¿no? Y entonces dije, sí, ¿no?, digamos, ¿dónde está la novedad? Lo dejo ahí, ¿no? El otro, que lo he discutido mucho aquí con Rafa, ¿no?, y ayer incluso él dijo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es emblemática y es territorial. Estas son muchas de las leyes que inciden en el sector rural, son más de 54 leyes. Todas tienen una institución, todas tienen una ley, un espacio de participación, y resulta, ¿no?, que cuando yo me empiezo a ver, veo que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable mandata a una sola institución, Zagarpa. No habla de tierras, estamos hablando de tierras y no tiene nada que ver con tierras. No hay un solo artículo que hable sobre tierras. Hablamos de recursos naturales y la ley no hace ninguna mención sobre recursos naturales. Y entonces lo que yo he concluido es que es una ley sectorial, ¿sí?, que mandata a una sola institución. El problema incluso todavía es más grave. Entre febrero y abril se quiere sacar una ley sobre el ordenamiento territorial en México, una ley más, ¿no? Pero entonces es algo que tendríamos que discutir, lo hemos dado como un hecho, incluso por el origen de la red, ¿no?, apoyada por Zagarpa, y entonces no discutíamos el tema. Eso no es. Después, ¿es posible otro modelo de intervención? ¿Sí? Y voy a exponer dos proyectos, ¿no?, que han tenido que ser construidos con la experiencia internacional y con la experiencia nacional. Y lo primero que hay que decir es que tenemos una agricultura bimodal en nuestros países. El continente americano es el más desigual en la distribución de la tierra. El 0.81 de acuerdo al índice de Gini, ¿no?, comparado con cualquier otro de los continentes, somos los más desiguales. Y entonces nos está hablando de una política bimodal. Incluso si revisamos nuestros presupuestos de Colombia, de Brasil, de Chile, vamos a encontrar que de 9 de cada 10 pesos se van para la gran agricultura y 1 peso de cada 10 es para la pequeña agricultura, ¿no? Incluso si lo quisiéramos ver por países, ahí están los 3 que estamos en el evento, y esa es la desigualdad.
¿no? Ese es lo que vamos a tener y lo que tenemos en nuestros países. Y aquí entra el tema de tierras y es un tema conflictivo de discusión. No es fácil resolverlo, pero nos habla de que tenemos dos sectores. Incluso acabo de estar en Bolivia y ahí me decían, el proyecto más territorial que yo he encontrado, y no se llama así, es el que están promoviendo las empresas de soya, ¿no? En Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, ¿no? Dan financiamiento, se meten en las cuestiones de investigación genética, desarrollo de capacidades, saltan de un municipio a un estado, a otro país, hacen todo eso. Ellos sí hacen proyecto territorial y yo les dije, hijos, puede ser que sí, vamos a discutirlo, ¿no? Pero en ese planteamiento, ¿no? Y después, ¿cómo definir a la pequeña agricultura? Si yo preguntara aquí y retomara las exposiciones, diríamos que es multidiversa, que es eficiente, que tiene el futuro para alimentar, ¿no? Y puede ser que todos los que estemos aquí coincidamos, pero no necesariamente es la opinión más difundida y más arraigada en nuestros países. La Real Academia Española, si ustedes se meten, estos son varios de las acepciones que van a encontrar. Los pequeños agricultores son inciviles o groseros, personas faltas de trato social, de modales rústicos, silvestres, espontáneos, incultos, ¿sí? Y desde los gobiernos, en muchos de nuestros programas nos dicen que son improductivos y atrasados. Esta es la percepción que predomina. Esto es lo que, si nosotros saliéramos aquí y fuéramos a preguntar y en nuestros países, nos van a decir. Entonces uno de los problemas que tenemos es que tenemos que convencer a la sociedad, ¿no?, que la pequeña agricultura tiene otras funciones. Y hay que demostrarlo y hay que convencerlos, porque lo que predomina es esto. Los invito, entren a ver a Real Academia y van a encontrar estas acepciones, ¿no?, que son las que predominan. El problema que tenemos en nuestros países y en América Latina es que la mayoría de las unidades de producción son pequeñas. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con ellas, ¿sí? Aportan un porcentaje importante de los alimentos, contratan mano de obra, incluso ya la pagan, ¿no? La agroindustria en la mayoría de nuestros países trabaja con pequeños agricultores, ¿sí? 1 de cada 7 alimentos viene de ellos, ¿no? Dan la posibilidad de la diversidad y eso llevó incluso a mejorar la alimentación en zonas urbanas, ¿sí? Este es un comparativo a nivel mundial y vamos a encontrar que 7 de cada 10 unidades son bastante pequeñas, hasta 1 hectárea. ¿Sí? Incluso aquí decimos, es que son de 1,5 y 2, Mario nos lo decía, ¿no? En Vietnam son 3,000 metros cuadrados el promedio, ¿no? Y entonces, lo primero que yo he dicho, y se lo digo al gobierno mexicano, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, estos son nuestros productores, no son los otros. Y entonces tendríamos que estar pensando cómo atenderlos. Después, generan el empleo. En casi todos nuestros países están generando el empleo contratado. Se entendería muy fácil el empleo familiar, pero no, están contratando y están pagando. Y entonces uno dice, son la mayoría, producen, ¿no? E incluso nos tenemos que poner qué llamamos pequeña agricultura. Por ejemplo, Argentina, 142 hectáreas, para México, de acuerdo a la ley, serían latifundios, es decir, estarían prohibidos, ¿no? Pero vemos esas diferencias abismales entre nuestros países también, ¿no? Y vean, de acuerdo a lo que se ha detectado, en varios de nuestros países, en Brasil el 67% del frijol, el 84% de la yuca, aportan en Colombia el 30% de la producción de cultivos anuales, y así en cada uno de los países podemos decir ahora su papel importante en, entonces ya vimos, son la mayoría, producen el empleo y producen mucho de los alimentos importantes. En el caso mexicano, esas son las características, incluso es la que más ha crecido en los últimos 70 años, creció el 709%, entre el 30 al 2000, en lugar de disminuir, creció, ¿no? Y todas sus características llevó a que la comida mexicana fuera declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad, ¿sí?
sigue vigente el concepto de agricultura familiar y campesina. Nos la asocian a la extensión del predio, a la utilización de mano de obra, a que viven en la vivienda, a de dónde viene el ingreso y a la comercialización de los productos. La acepción tradicional, ¿no?, de muchos de los libros nos decía que son predios pequeños, que es agricultura familiar, que viven en la vivienda, que su ingreso proviene de las actividades agropecuarias y que la comercialización de los productos son fundamentalmente de autoconsumo. Al menos en el caso mexicano, ninguna de estas características se cumplen actualmente, ¿sí? La mayoría de sus ingresos provienen de otras actividades, de las remesas, de los apoyos gubernamentales. Ya veíamos, emplean más mano de obra que la que usan de familiar. Ya todos venden, ¿no? E incluso no es que sean autosuficientes, sino venden y después se van a trabajar y consiguen recursos y regresan. Y entonces nos empieza a decir, hay que revisar y discutir el concepto de agricultura campesina y familiar para ponernos de acuerdo a qué nos estamos refiriendo. Y si es lo mismo en México, que en Guatemala, que en Brasil, que en Colombia, etcétera, ¿no? Para que podamos dialogar y construir, ¿no? Y aquí voy a dos iniciativas, ¿no? La primera es una iniciativa que surge desde distintas organizaciones que tienen que ver cosas distintas. Una que tiene que ver con el consumo, otra que tiene que ver con semillas, otra que tiene que ver con transparencia, etcétera, otra con la producción, que decidimos apostarle a hacer una propuesta de política pública. El primer planteamiento que hicimos es que la política mexicana es altamente regresiva y propusimos dos: que el Proagro baje a 20 hectáreas, ahorita apoya hasta 80 hectáreas, y que el Progan baje a 100 cabezas de ganado bovino, que apoya. Ahorita está apoyando hasta 300, ¿sí? Antes era indistinto, hasta 500, y en el caso de la superficie está 100, ¿no? ¿Qué hemos logrado? Bueno, ya en este año bajó a 80, y de acuerdo a la disposición del presupuesto aprobado en el 2016 y que se debe reflejar en reglas de operación, el Proagro va a bajar a 40 hectáreas y el Progan a 100 cabezas de ganado. Son dos logros, ¿no?, producto de demostrar que quién se beneficiaba de los subsidios y a quién llegaban. Aquí nos dijo el gobierno mexicano: si ustedes quieren bajar el Proagro de 100 a 20 hectáreas, se va a movilizar los campesinos de México en contra de ustedes. Y nosotros le dijimos: eso es falso. Primero, el padrón son 2.300.000, y de esos 2.300.000, solamente 40,000 reciben apoyos por más de 20 hectáreas. Todos los demás reciben menos. Y además esos están claramente ubicados, sabemos dónde están, y entonces cuando le dimos ese argumento al gobierno y le dijimos que en el caso de ganadería con más de 100 cabezas eran 12,000, ya nos dijo: bueno, vamos a discutirlo y vamos a irlo haciendo paulatinamente. La otra es que identificamos un nuevo programa que incluso ya aparece en la estructura programática, que se llama el S266, ¿no? Es una clave presupuestal en el caso mexicano, que habla de la pequeña agricultura. Logramos meterlo en el decreto de presupuesto y nosotros dijimos: estos son los problemas que tiene la pequeña agricultura, ¿no? Son las producciones bajas, no tienen economías de escalas, poco financiamiento, bajo desarrollo de la cadena de valor, y esos son los problemas que tendríamos que resolver, ¿sí? Definimos un objetivo, ¿no?, que está aquí reflejado, porque dijimos: tenemos que ir a la población que no tiene ingresos. La política pública mexicana ha atendido a la mayoría de los productores con el enfoque de pobreza, es decir, te doy apoyos de subsistencia social, no de apoyo productivo. Dijimos: tenemos que ir y verlos a estos productores no como pobres, sino como productores. Y entonces la única forma era definir claramente una población objetivo, localidades de alta y muy alta marginación, que nos da 2.3 millones de pequeños productores hasta 20 hectáreas en 73.938 localidades. El gran reto que tenemos si quisiéramos atender.
Y de acuerdo al presupuesto aprobado, ¿no?, con lo que se está aplicando a nivel internacional, estaríamos hablando que por más o menos son entre 800 y 900 dólares, ¿no?, podríamos atender, si el programa se enfocara solamente a estos, pensando en proyectos territoriales, a 500,000 de productores. ¿Sí? El diseño de la intervención, enfoque territorial, inclusión financiera, organización, hay que regresar a la organización, ¿no?, desarrollo de capacidades, una sola regla de operación, una sola ventanilla, son los componentes que debe. Y así quedó el programa. Le metieron otras cosas. Y van a ver ustedes que Formar, FAPA y Promete tienen dos características. No son programas para pequeña agricultura, son para personas que no tienen tierra. La primera contradicción. Y la segunda es que son los 3 programas de los más capturados. Es decir, ya están determinados desde antes de que se publiquen las reglas, ya están negociados y ya sabemos a quién se los van a dar. Desmontar eso no es fácil. El otro elemento es que logramos rescatar Procafé traía presupuesto cero, ahora que Mario estaba hablando, pues el presupuesto mandado por Hacienda traía cero, ¿no? Y el PIMAF, que también traía cero, se logró rescatar. Territorios productivos, es la otra opción, es un programa piloto del gobierno mexicano, ¿no?, que busca resolver 3 supuestos centrales, ¿no? Los pobres tienen capacidad o potencial productiva, lo decimos, ¿no? La detonación de este potencial implica o requiere, ¿no?, una serie de activos, acceso al financiamiento, política pública, no verlos como pobres. Y el tercero, la desarticulación y la descoordinación institucional. En México, a diferencia de lo que nos mostraban ayer en el caso de Colombia, la pobreza no se ha modificado. En términos de productividad, nuestro crecimiento respecto a Brasil o a Chile, más por poner 2 ejemplos, nosotros crecimos al 52%, Chile al 260%, Brasil al 380%, China al 300%, ¿no? Y entonces no estamos siendo competitivos. Y una baja calidad del gasto. Esos eran los 3 problemas, ¿no? Aprovechar la liquidez eran las estrategias, ¿no? Fuerte inversión en el desarrollo y fortalecimiento, un sistema de agentes técnicos, promotores bien seleccionados, un conjunto coherente de inversiones, articulación y focalización del programa. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? En un año de operación, déjenme decirle que el programa lo tenemos diseñando y tratando de operar 3 años. Logramos apenas el año pasado y tarde empezar a operar en 5 estados de la República, en 81 territorios funcionales. Y nos encontramos como experiencia es que el poder de la ventanilla en México, digamos que es donde voy a tramitar el apoyo, ¿no?, es superpoderosa, más que cualquier ley, más que cualquier cosa, ¿no? Es muy difícil superarlo, ¿sí? Hay que invertir más en capacitación en los técnicos. Y aquí es importante, nosotros mandamos a los técnicos sin una definición consensada y clara de qué es un enfoque territorial. ¿Sí? Los mandamos a la guerra y les dijimos, hay que hacer desarrollo territorial, pero nunca les dijimos qué entendemos nosotros por desarrollo territorial, y ahí van, ¿no? Pues ahora estamos tratando, ¿no? El otro es que mucha de la pobreza de estas familias, ¿no?, a veces no les hace ver más allá, ¿no? No se están planteando cosas, y entonces nosotros hablamos que la escala, que la cadena, todo esto, y entonces ellos están pensando en cosas muy específicas, ¿no? Una resistencia enorme de los programas productivos, especialmente de Zagarpa. Pareciese que el programa es su contrincante, ¿no? Y entonces, por esta visión anterior que yo decía que prevalece, de que esta pequeña agricultura no es funcional. La institución a la que es responsable no tiene las capacidades construidas para operar programas de este tipo. No existen muchos de nuestros gobiernos funcionarios que tengan un enfoque territorial, ¿no? Entonces, pues no hay esa capacidad, ¿no? Y una serie de inercias, estructuras, burocracia, etcétera, ¿no?, que hace muy difícil, ¿no? Con eso estoy terminando, tratando de cubrir los 20 minutos antes de que la severidad me señale, ¿no? Pero esas eran las reflexiones, como ustedes pueden ver,
hay más dudas que certezas, pero la idea es poner temas a discusión, ¿no?, para que podamos al menos tener un diálogo entre nosotros y decir, estos son, ¿no?, lo que más o menos nosotros tenemos de acuerdo, ¿no?, y cómo impulsarlo. Muchas gracias.